Gálatas capítulo 6, versículo 1, Gálatas 6:1, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu que nos has dado en tu Hijo Jesús, Señor, y te pedimos tu palabra, y tu Hijo nos enseñó en su palabra de que el gran mandamiento es amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que habilites en nuestras vidas la capacidad de amar como tu Hijo Jesús nos ha amado, Señor. Qué comando tan alto, Señor. Y sin embargo, es tu Espíritu de nosotros el que hace esta obra. Nosotros simplemente nos ponemos a tu servicio, a tu disposición para obedecerte en todo momento, y tú haces esa obra, Señor. Así que te pedimos, unge este estudio para que escuchemos tu voz, y no la voz de un hombre, sino la voz de Dios. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, seguimos nuestro viaje por el libro de Gálatas, y ya estamos en el capítulo 6, el último capítulo de Gálatas, como saben. Ahí desde que empezamos Gálatas hemos venido estresando esto, de que Gálatas es básicamente una carta en contra del legalismo, que defiende de forma frontal e intensa, porque es bien personal y es bien intensa, que la salvación del alma humana, es decir, su justificación delante de Dios, el estar en las buenas con Dios, ser amados con Él, adquirir la bendición de Dios, solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús, y no por efectos o digamos por esfuerzos humanos de ningún tipo. Estar en la buena con Dios, ganarse la salvación, es solo por fe en Jesucristo y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Y básicamente la enseñanza principal es libertad en Cristo, en la gracia de Dios que hay en Jesucristo. La bandera de Gálatas, como hemos visto, el arma que nosotros levantamos para defendernos contra el legalismo y defendernos sobre todo contra el legalista en nosotros, es que en el cristianismo hay un solo héroe. Y no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor, y no, porque el cristianismo no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de descubrir y disfrutar lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Gálatas como epístola completa habla al respecto. Pero la epístola está dividida en 6 capítulos, de los cuales hay 3 partes, 2 capítulos cada uno. En los primeros 2 capítulos, y todo es acerca del Evangelio de la gracia de Dios, porque es una defensa de este evangelio en contra del legalismo. En los primeros capítulos vimos que Pablo expone el origen y la veracidad de este evangelio. En los capítulos 3 y 4 Pablo hace 6 defensas de este evangelio, y en los capítulos 5 y 6 finalmente Pablo pasa a la parte práctica de cómo poner en práctica este evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y en el pasaje de hoy que vamos a estar viendo, que es del 1 al 5, Pablo describe cómo amar, cómo expresar la gracia de Dios en Jesucristo a los demás cuando caen en pecado. Si es cierto, ¿alguna vez has visto una persona que cae en pecado? Probablemente la ves todos los días en el espejo, ¿verdad? Es una persona que y el pasaje de hoy, Pablo delinea y nos escribe cómo amar a una persona cuando los demás caen en pecado. ¿Okay? Y vemos entonces de una vez el versículo 1 de Gálatas 6, mira lo que dice aquí. Dice, y voy a leerlo todo y después lo escudriñamos. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad, o cada uno cargue con su propia carga. Mira, esto de cómo lidiar con gente cuando los demás caen en pecado es un mensaje recurrente en las Escrituras. Es mensaje recurrente en las Escrituras, lo vemos ahí. Santiago también lo toma en Santiago 5:19. Mira cómo lo dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Eso lo dice Santiago. Juan, en primera de Juan 5:16, dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Entonces, estamos comandados pues a saber qué hacer y cómo hacer para, lidiar cuando nuestro hermano cae en pecado.
Entonces fíjate, en el primer versículo, ¿qué dice? Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces lo primero que vemos ahí en ese versículo es si alguien es sorprendido en pecado. ¿Cómo es eso de sorprendido en pecado? La palabra sorprendido ahí es la palabra prolambano, que quiere decir sobrellevado, prolambano, sobrellevado. Una persona, si alguien es una persona es derrotada, ¿no? Si alguien es derrotado por alguna tendencia pecaminosa, es lo que está queriendo decir Pablo ahí. Si alguien es sorprendido en pecado, no es que es sorprendido en pecado como que ¡ah, te empallé! No. Cuando alguien es sobrellevado por una actitud o una tendencia pecaminosa, de la cual tú y yo todos lidiamos con tendencias pecaminosas, y de vez en cuando esas tendencias pecaminosas nos dan derrotas momentáneas. Mas sin embargo, tú y yo todos sufrimos de algunas o de muchas tendencias pecaminosas que nos hacen, que nos dan carga y que nos hacen caer de vez en cuando, ¿no? Y no es tanto si alguien es sorprendido, sino cuando alguien es sorprendido. Mira, el punto es que todos tenemos cargas o tendencias pecaminosas que traen momentos de derrota en nuestras vidas. ¿Sí o no? Todos. Todos tenemos cargas o tendencias pecaminosas que traen momentos de derrota a nuestras vidas. Y es importantísimo, y como ya vamos a ver, en cierta forma el tema central de la enseñanza de hoy, de que seamos transparentes con esas tendencias pecaminosas. Porque tú y yo estamos en Cristo porque nos hemos dado cuenta de estas tendencias pecaminosas y sabemos que no las podemos cambiar nosotros y necesitamos un Salvador. Fueron estas tendencias pecaminosas las que nos abrieron los ojos a nuestra necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y es importante, primero que nada, que lo aceptemos y lo tengamos bien en claro. Todos tenemos cargas o tendencias pecaminosas que traen momentos de derrota a nuestras vidas. Pero Pablo dice ahí que ustedes que son, cuando alguien es sorprendido en pecado, o cuando tú ves a alguien que ha sido sobrellevado por esas tendencias pecaminosas, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Entonces fíjate, la indicación de Pablo, la dirección de Dios en cuanto cuando tú ves una persona que cae en pecado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ustedes que son espirituales, es decir, los que no estén, digamos, en el foso, los que no estén, digamos, en el lodo, en el momento, sino los que tienen un buen momento y están en el espíritu, esas personas están llamadas ¿a qué? A revelar ese pecado, a criticar ese pecado, a decir, no es posible ese pecado, no, a restaurar al pecador. Dios nos dio un discernimiento no para criticar, sino para interceder y ser agentes restauradores, porque te pasa a ti, le pasa a él, como te pasa a ti. Hoy es él, mañana eres tú, y todos necesitamos misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Tú necesitas misericordia, pues sé misericordioso. Entonces el punto de aquí es que, mira, es revelar versus restaurar. Una pregunta: ¿cuánto tiempo pasamos analizando los errores y las deficiencias de los demás? ¿Cuánto tiempo, ponte a pensar, cuánto tiempo pasamos analizando los errores y las deficiencias de los demás? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un buen indicador de nuestra condición espiritual. ¿Cuánto tiempo pasamos analizando los errores y las deficiencias de los demás? Tratemos de respondernos de forma silenciosa esa pregunta y dejemos que la respuesta sea un buen indicador de nuestra condición espiritual, porque el punto es que la persona carnal quiere revelar. Si tú analizas, ¿y cuánto tiempo pasas analizando las deficiencias y los errores de los demás? Bueno, el punto es que una persona carnal quiere revelar, quiere dar que se dé a conocer esa actitud pecaminosa. La persona espiritual quiere restaurar. Entonces es revelar versus restaurar. ¿Dónde estás tú? Porque ¿dónde estás tú en todo momento? Y estás moviéndote del lado de revelar a restaurar. Mira, por ejemplo, hay una historia en Génesis 9 cuando Noé acaba de, digamos, pasar por todo el diluvio y finalmente ya están fuera del bote o del arca. Y resulta que mira lo que dice aquí en Génesis 9:20. Dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Imagínate, ¿no? El gran Noé se emborrachó. Así es.
El gran Noé se emborrachó, el hombre de Dios, el justo, y dice que Cam, el padre de Canaán, uno de sus hijos, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Pero entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Y el pasaje, no voy a hacer una predica en ese pasaje, pero el pasaje explica que el que entró y vio al padre desnudo y salió a contárselo a todo el mundo, cayó en maldición, le dio una maldición. En cambio los otros fueron bendecidos. El hombre carnal quiere revelar, el hombre espiritual quiere restaurar. Mira, primera de Pedro 4:8 dice que ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. No es que el amor revela, y tú sabes lo que hizo esto, tú sabes lo que hizo el otro, y no es posible esto, no es posible lo otro. No, más bien que seamos agentes no de crítica y de juicio, sino agentes de restauración, y que podamos estar ahí disponibles como personas espirituales a restaurar en vez de revelar. Okay, entonces es un momento importante que entendamos esto y lo adoptemos de una manera como enseñanza de Dios. El final del versículo 1 dice, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. ¿No? Y lo dice, hermanos, si alguien está sometido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuidado, cada uno porque también puede ser tentado. Mira, ¿cuánto tiempo pasamos analizando los errores y la deficiencia de los demás? La respuesta a esa pregunta, como dije al principio, es un buen indicador de nuestra condición espiritual, porque la persona carnal quiere revelar y la persona espiritual quiere restaurar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando alguien cae en un pecado que yo no caigo, mira, el ego de una persona carnal se infla de una falsa sensación de orgullo y seguridad, mientras que la persona espiritual sabe lo extremadamente vulnerable que ella misma es de caer en tentación. Cuando tú y yo, digamos, nos pasamos más tiempo del debido analizando los errores, las deficiencias de los demás y tenemos una actitud carnal, es porque ciertamente nosotros todavía no hemos caído en un verdadero conocimiento de lo extremadamente vulnerable que somos tú y yo de caer en la misma tentación y si no en otra peor. Y es algo que tenemos que estar claros. Tú y yo no caemos en pecados más grotescos. Los que caemos es por la gracia de Dios, no porque tú eres o porque yo soy bueno, porque es la gracia de Dios. El punto es el siguiente: no hay pecado, por grotesco que sea, que yo al salirme de este púlpito no pueda cometer, aparte de la gracia de Dios. Y es algo que tenemos que entender, guardar en nuestros corazones y que nos haga y que nos dé y nos ponga humildad en nuestros corazones para ser personas que sabemos que somos extremadamente vulnerables a caer en cualquier tentación y por eso cuando somos sensibles a esa realidad vamos a ser menos propensos a apuntar el dedo y criticar el que esté atrapado o sobrellevado por alguna actitud pecaminosa, aun y cuando esa persona no está con arrepentimiento. Ok, versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Fíjate que, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, es decir, todos tenemos actitudes pecaminosas con las cuales dan carga porque traen momentos de aquí y allá de derrota en nuestras vidas. Y aquí el Señor nos dice a través de Pablo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Mira, a llevar sus cargas ya hablamos. ¿Qué cargas? Las cargas de esas tendencias pecaminosas que todos tenemos que tienden a traer derrota a nuestras vidas. Pero ¿cómo es esto que así cumplirán la ley de Cristo? ¿Cómo es eso de que así cumplirán la ley de Cristo? Mira, bueno, a manera general, cuando Cristo vino a la escena, ya se tenía las Escrituras, y las Escrituras claramente en el Antiguo Testamento decían, inclusive a Jesús en Mateo 22:36, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, antes de Jesús tenemos básicamente la ley es ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es, digamos, la ley de Dios. Pero cuando aquí habla, y así se cumplirá la ley de Cristo. La mayoría de los eruditos de la palabra coinciden de que es, digamos, el mandamiento que Jesús dio una y otra vez. Y lo vemos ahí en Juan 13:34. ¿Cuál es la ley de Cristo? Esta.
este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿No? También ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces la parte nueva no es amarse los unos a los otros, porque ya eso estaba ahí escrito en Levítico. La parte nueva es como yo los he amado. Y Jesucristo es la expresión perfecta del amor que Dios quiere que tú y yo tengamos y expresemos para con los demás. La gracia que Jesucristo te ha dado, esa misma gracia tengo que yo dársela a todo ser humano. De la manera en que Jesucristo me trata a mí cuando yo peco, de esa misma manera yo debo tratar a los demás cuando los demás pecan. Y siempre importante de que la ley de Cristo es amarnos los unos a los otros así como Él nos ha amado. Tan importante que Juan 15:12 lo vuelve a dar y Jesús dice, este es mi mandamiento. Esta es la ley de Cristo, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado a ustedes. Entonces piensa siempre en esa actitud de cuál es la actitud que tú tienes que tener contra el agresor, el que agrede en contra tuya. Bueno, piensa en lo siguiente. Lo que ese agresor está haciendo contra ti, lo has hecho tú contra Jesús. ¿Cómo te ha tratado Jesús cuando tú lo has tratado a Él de la manera que está siendo tratado? Bueno, trata a la persona que te está tratando mal de la manera en que Jesús te trata a ti. Y es siempre con gracia y con amor, con firmeza. Un amor firme, pero es un amor siempre lleno de gracia y no es un amor condenador, de crítica ni nada por el estilo, sino es un amor perfeccionado, pero no de condena. Un amor lleno de gracia. Mira, la transparencia es necesaria. ¿Por qué? Porque estamos comandados aquí a amarnos los unos a los otros, estamos aquí comandados, ayúdense a llevar sus cargas, pero el punto es este, para poder, escuchen bien, porque para poder ayudarnos mutuamente, ¿qué tiene que pasar? Para yo poder ayudarte mutuamente, yo tengo que saber cuáles son tus problemas. Para poder ayudarnos mutuamente, tenemos que ser abiertos, transparentes en cuanto a nuestras cargas con los demás. Y eso es sumamente clave, y es el centro de lo que estamos hablando hoy. Lo contrario a por orgullo e inseguridad, jugar juegos religiosos para esconder nuestros pecados y pretender que somos mejores de lo que verdaderamente somos. ¿Entiendes? Porque yo lo noté aquí. Tenemos que procurar que la iglesia del Señor sea un ambiente seguro para arrepentirse y confesar nuestros pecados. Un ambiente seguro que promueve la libertad de la autenticidad y la transparencia en vez de las cadenas de la hipocresía. El punto es que, para poder nosotros ayudarnos mutuamente tenemos que ser transparentes con las áreas en las cuales tú y yo batallamos. Si tú vienes aquí y tú te pones tu mejor cara, que es la tendencia que todos tenemos, a que cuando estamos con gente yo pongo mi mejor cara. Es como dice el dicho, que la gente que no conoce a tu persona, sino conoce a tu representativo. No, a tu embajador. La gente no conoce a Andrés, conoce al embajador de Andrés, el representativo. No. La idea es que nosotros seamos transparentes y genuinos. Después de todo estamos perdonados en Cristo y es la manera en que nosotros somos reales, somos transparentes. No somos personas que estamos como que colgamos nuestras deficiencias y nuestros problemas y los anunciamos por doquier, pero no los escondemos. Porque ¿cómo nos vamos a ayudar a cargar nuestras cargas mutuamente si no somos transparentes con ellas? Y seguimos con el mismo juego de inseguridad, de querer aparentar ante nuestros hermanos, sobre todo ante nuestros hermanos en Cristo, de que somos mejores de lo que verdaderamente somos. No, ahí no hay crecimiento. Tenemos que tener cuidado y de que la iglesia no se convierta en un lugar contrario a lo que Jesucristo quiso que su iglesia fuera. Hay un pastor que yo escucho mucho que se llama Tilen Chavinci y mira cómo lo dice: si estamos atrayendo gente diferente a la gente que Jesucristo traía, estamos predicando un mensaje diferente. Si estamos rodeados de gente que supuestamente son buenas y los pecadores están fuera, entonces tenemos que estar predicando un mensaje diferente. Nosotros tenemos que trabajar y elaborar y abrazar esta doctrina de ser transparentes en nuestras luchas. No nuestra lucha con nuestros hermanos, ser transparente en cuanto a nuestras luchas y ser transparente con nuestros hermanos al respecto, para que entonces verdaderamente tengamos un ambiente en la iglesia
que es un ambiente que es donde es seguro arrepentirse. Por eso, la razón por la cual mucha gente no se arrepiente es porque tienen miedo a que los van a acusar y que la gente se va a enterar y los van a ver feo y los van a criticar. No quieren sentir la vergüenza que se siente al confesar un pecado y que la gente va a decir, uy, no puede ser, no sabía que tú eras capaz de, sabes que somos capaces de hacer todas las marramucias más horribles, aparte de la gracia de Dios, y tenemos que procurar en la iglesia del Señor un ambiente seguro, donde es seguro arrepentirse y confesar nuestros pecados. Un ambiente seguro que promueve la libertad de la autenticidad y la transparencia, en vez de las cadenas de la hipocresía. La hipocresía, para ser hipócritas y para pretender que somos lo que no somos, para eso tenemos el mundo, tenemos nuestro trabajo, la gente con quien trabajamos, bueno, y vamos al mall, y vamos en las fiestas de la familia, para ser hipócritas y pretender y vivir en esas cadenas, bueno, y eso tenemos bastante. Pero la iglesia, a veces el lugar, ese lugar, que por lo menos hay un lugar en el mundo donde yo soy libre de ser amado tal y como soy, ¿no? Y de poder ser genuino. No es que yo, bueno, le echo encima mi basura a la gente en forma descarada. No, es que hay seguridad aquí de poder decir, sabes que yo batallo con cólera, yo batallo con pornografía, yo batallo con la adicción sexual, yo batallo con X, Y o Z, y esto es un ambiente donde, ok, a lo mejor yo no batallo con eso, pero yo batallo con estos otros, y así mutuamente nos ayudamos a cargar con nuestras cargas. Pero el punto es que tenemos que tener cuidado, porque la iglesia tiende a ser un lugar completamente contrario a lo que Jesucristo tenía en mente. Fíjense en los evangelios. Jesús era la persona más justa que existe, porque era perfectamente justo, ¿no? Perfecto y correcto. Y sin embargo, ¿quiénes eran atraídos a Jesús? Los pecadores. Los pecadores malogrados se abrumaban alrededor de Jesús. ¿Quiénes eran los que más bien se sentían retados digamos, y amenazados por Jesús y más bien estaban a las afueras de Jesús? La gente buena, los religiosos. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Entonces, que cuando las iglesias, a veces vemos las iglesias y vemos algo totalmente contrario. ¿Quiénes están en las iglesias? La gente buena, los religiosos. Los que vienen aquí es que son gente, a veces damos la impresión de que somos gente buena, que estamos aquí buscando ser mejores. Cuando la idea, eso es lo que dice Tila en Vinci, que si estamos atrayendo gente diferente a la gente que Jesús atraía, es porque debemos estar predicando un mensaje diferente al que Jesús predicaba. Y dejemos que Jesús estaba rodeado de pecadores, rodeado de gente necesitada, con vidas mallogradas, en forma desesperada. Era obvio que necesitaban ayuda, y esos eran los que rodeaban a Jesús. Más bien los que se creían buenos estaban en las afueras. Dejemos que la iglesia del Señor sea un lugar así. Pero eso no lo vamos a lograr hasta que este lugar sea un lugar seguro. Es tu persona. ¿Eres tú una persona a la cual un pecador se pueda sentir tranquilo y confiado de que puede confesar su debilidad ante ti? ¿O es una persona, no, el último que yo le diría que yo esto, lo otro, es al pastor? Uy, no. ¿Y por qué? Porque acaso que yo soy perfecto, que yo soy más santo que tú. Yo tengo mis propios pecados y son bien grotescos. Tú tienes los tuyos, estamos aquí, hay un solo héroe, es Jesucristo, hay un solo médico. Es más, mira lo que dijo Jesús en Lucas 5:30. Le preguntaban, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y mira lo que dice Jesús: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. La iglesia no es un mausoleo de gente perfecta o de gente buena para mostrar la bondad de la iglesia. No, la iglesia somos un montón de malogrados, gente enferma de pecado, y hay un solo médico que nos está operando a todos a su debido momento, y se llama Jesucristo. El gran médico es Jesucristo. Nosotros somos todos los enfermos que necesitamos su ayuda, y es como, digamos, deberíamos ver la iglesia más como un hospital
que un centro de recreación social o un centro donde la gente buena se reúne para aprender a ser mejores y brillar su luz a este mundo. Las luces brillan en nuestra libertad de transparencia, donde podemos mostrar que somos gente que carga con las mismas cargas que la gente allá afuera también sobrellevan, y sin embargo hemos encontrado un amor incondicional, hemos encontrado perdón para todos nuestros pecados, y vivimos desarrollándonos y conociendo a ese gran amor que es el que va poco a poco proveyendo para nuestras necesidades y que nos hacen que entonces pecamos menos y menos. Cuidado, hermanos, cuidado con eso. El versículo 3 dice que si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Mira cómo lo puede decir más claro, no canta un gallo, como dicen. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y la advertencia la puse aquí: cuidado con creer o con caer en la tentación de creerte bueno. Cuidado con caer en la tentación de creerte bueno. Tú no eres bueno. Si tú fueras bueno, Cristo no hubiese venido a este mundo a morir por ti. ¿Ok? Todos somos malos. Y todos tenemos pasiones siniestras que nos da vergüenza que la gente se entere. Pero es la realidad de quien tú somos, y por eso Jesucristo vino a este mundo, para ser perfecto por ti, de manera que tú no tengas que ser perfecto. Cuidado con caer en la tentación de creerte bueno. No hay nada que pare el crecimiento espiritual de una persona de manera tan tajante, es más que lo empiece a retroceder, que creerse bueno. Tú no eres bueno, tú necesitas ayuda y tienes infinidad de pasiones pecaminosas que necesitan la gracia de Dios. Si alguien se cree algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Romanos 12:3, Pablo lo dice otra vez de esta manera: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Después de todo, en 1 Corintios 4:7, Pablo dice ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué te hace a ti diferente a los demás? Porque ¿qué tienes? Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Si por la gracia de Dios tú no batallas con la homosexualidad, bueno, gloria a Dios. Pero eso no eres tú eso es algo que recibiste de Dios. Si tú no batallas con la mentira, o no batallas con cólera, eso no es que qué bueno eres. Mira, eso fue algo que tú recibiste por la gracia de Dior y gloria a Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo lo que tenemos después a final de cuentas, viene de la mano de Dios. Sobre todo las cosas, todo buen don y buena dádiva viene del Padre de luces, nuestro Señor. Ok, pero fíjate que el versículo 4 dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Fíjate, cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. El versículo 3 dice: si alguien se cree algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Es más, el punto es como queriendo decir: si tú te crees algo, lo único que tienes que hacer es examinarte a ti mismo. y nosotros, fíjate, nosotros estamos en las Escrituras, estamos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Es un comando del Señor. Nosotros en la Escritura estamos llamados a examinarnos a nosotros, más específicamente a dejar que Dios examine nuestros corazones y nos confronte con la realidad de lo que hay allí. Estamos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Mira, el Salmo 26:2 dice: examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. En el Salmo 139:23, el salmista dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 11:28 dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Y después más tarde en el 31 dice: si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, mira, estamos llamados a dejarnos examinar por Dios, a examinarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Mira, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te examinas a ti mismo? ¿Qué crees tú que vas a encontrar?
cuando te examinas a ti mismo? Responde esa pregunta. Estamos comandados a examinarnos a nosotros mismos. Pero fíjate que viene acto seguido de cuando dice, si alguien se cree algo cuando no es nada, no se engaña a sí mismo. Más bien examínense a sí mismos. Entonces, ¿qué crees tú que vas a conseguir cuando tú presentas tu vida, tu corazón delante de Dios y lo dejas que Él escudriñe tu corazón y te enseñe lo que hay ahí? ¿Qué crees que vas a conseguir? ¿Tesoros? Bueno, de vez en cuando el Señor ha depositado tesoros ahí a través de la santificación. Y sí, está bien, ¿no? Pero dice que si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Primera de Corintios 4:7, como ya vimos, que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Si examinas tu corazón y consigues algún tesoro, gloria a Dios. Pero tú sabes qué es lo que estás más propenso y típico que vas a conseguir cuando tú examinas tu corazón: basura. Basura, hedionda basura. Eso es lo que vas a conseguir. Ay, pero, ¿y para qué? Bueno, justo el versículo 5 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad o con su propia carga. Mira, examínese a sí mismo y lo que vas a conseguir es basura. Y mira lo que dice Lucas 9. El Señor lo dijo por todos lados, pero en Lucas 9 lo dice diariamente. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Mira, ahí está esa cruz, la cruz de tus tendencias pecaminosas que te hacen vivir digamos, derrotas de vez en cuando. Bueno, cuando tú y yo examinamos nuestro corazón, la mayoría de las veces conseguimos basura. Y sí, pero ¿y para qué? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el propósito de examinar mi corazón si lo que voy a ver ahí es basura? Bueno, mira, si nos examinamos a nosotros mismos y dejamos que nuestras cargas o las deficiencias que encontramos sean manifestadas y sean enseñadas en nuestras vidas, ¿qué va a hacer? Eso va a destruir nuestro orgullo, el de creernos que somos lo que no somos, ¿no? Vamos a ser menos propensos a, como dice el versículo 3, creer ser algo que cuando en realidad no somos nada. Entonces, mira, yo escribo aquí, mira, dejemos que la carga de nuestras propias deficiencias, obviamente que es bajo el perdón absoluto y definitivo, la gracia que tenemos en Cristo, destruyan nuestro orgullo y produzcan en nuestro corazón, en nosotros, un corazón compasivo y lleno de gracia para con los demás. Mira, cada vez que te sientas superior a los demás, en cierta forma, y cada vez que tú criticas a alguien es porque indirectamente te sientes mejor que esa persona. ¿Sabes qué? Simplemente escudriña tu corazón, examina tu propio corazón y date cuenta de la cantidad de basura que hay ahí. Y deja que esa basura más bien te humille. No que te condene, sino que te humille y te haga decir, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para...? Pero si nosotros vivimos en un la la land tú sabes, de una utopía del yo perfecto y no voy a dejar que el Señor me escudriñe porque es que es incómodo. No, deja que más bien la realidad de quién tú eres, en el perdón y en la libertad que tenemos en Cristo, sea mostrada y tú tengas como dice, una pequeña visión de quién verdaderamente eres, y mientras más te des cuenta de lo malogrado que tú eres, de esa manera va a haber más compasión por los demás. En la medida en que tú no hagas esto y te sientas de forma natural mejor que los demás, entonces vas a tener un espíritu de crítica y un espíritu que es el espíritu del diablo en vez de tener el espíritu del Señor. Mira, Steve Brown, uno de los pastores que escucho yo, y es bien radical y dice cosas que a veces son como que, ¿cómo? No puede ser que dijo eso. Pero fíjate lo que dice: no malgastemos nuestro pecado. No malgastemos nuestro pecado. ¿Cómo así? Bueno, porque nuestro pecado, obviamente, sin Cristo, sin fe en Cristo, nos condena. Y eso si no estás en Cristo, si no has recibido el perdón de los pecados, para esto, o sea, esto no tiene ninguna aplicación para ti en el aspecto, aparte de la aplicación mayor de llevarte a los pies de Cristo, ciertamente. Pero si tú estás en el perdón, si tú has recibido el perdón de tus pecados por fe en Jesucristo, es decir, nuestro pecado en Cristo tiene la capacidad de humillarnos. Y la humillación es buena, porque la humillación destruye el orgullo e instala humildad. ¿Ok? Entonces mira, no malgastemos nuestro pecado. Y como dice en este pasaje, primero que nada,
Ayudemos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Pero vimos que cómo vamos a ayudarnos unos a otros a cargar nuestras cargas si no somos transparentes respecto a ellas. Dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Más bien que cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie, pero como cuando examinamos nuestra conducta nos vamos a dar cuenta de que si somos pecadores igual o peor que los demás, eso va a traer humildad en nuestras vidas y va a producir en nosotros un corazón humilde, un corazón compasivo y lleno de gracia, en vez de un corazón crítico y juicioso en el sentido de condenador. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad o con su propia carga, de nuestras cargas de pecado que llevamos y esa cruz que arrastramos y que tiene sentido. ¿Sabes que el Señor, uno viene al Señor y a veces dice, bueno, hay pecados que el Señor se lleva inmediatamente y te limpia el vocabulario, te saca de la pornografía y hay pecados que se van inmediatamente, pero hay otros pecados que se quedan ahí. El Señor se reserva el derecho de limpiarte ese pecado o no. Y a veces tú le dices, Señor, ¿cuánto tiempo que me ando contigo y todavía sigo con esto? Pero porque no te has puesto a pensar que el amor tiene el propósito de producir en ti o de resguardarte en contra de tu propio orgullo, del cual tú tiendes de manera natural. El orgullo es como la barba de un hombre que sale todos los días y todos los días hay que rasurárselo. Y el Señor nos dice, carga tu cruz diariamente y sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Agarra tu cruz, niégate a ti mismo, no se trata de ti. Niégate a ti mismo, carga tu cruz cada día y sígueme. Sé transparente. Deja que tu vida sea un lugar donde es un santuario, donde es el único de esos lugares en el mundo, donde ya la gente no siente la necesidad de ser hipócritas contigo, sino que se sienten más bien cómodos de poder decir, ¿sabes qué, hermano? Sufro con esto, batallo con lo otro, necesito oración. Para eso está la iglesia, ¿no? Y dejemos entonces, si tenemos actitudes que nos cuesta esto o lo otro, examinemos nuestros corazones y tú vas a ver que lo que consigues ahí es basura. Y deja que esa basura produzca en ti humildad, humillación, porque la humillación es buena, porque la humildad se instala mediante la humillación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.